Nicolás Maduro sigue guardando silencio luego que el presidente Trump anunciara un ataque estadounidense con drones contra una instalación portuaria venezolana que medios estadounidenses atribuyen a la CIA. Se trataría del primer ataque dentro del territorio venezolano. Vamos en breve por estos detalles de esta y otras noticias ocurridas el 30 de diciembre de 2025. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Estados Unidos confirma el ataque a un muelle venezolano y un nuevo bombardeo con muertos contra una embarcación en el Océano Pacífico. El régimen venezolano no se ha pronunciado sobre los hechos. Se agravan las protestas en la República Islámica de Irán. Los estudiantes universitarios se suman a las manifestaciones en decenas de ciudades del país contra el régimen de los ayatolas y la grave crisis económica. Y una nueva escalada en la guerra de Yemen. Arabia Saudita, que apoya al actual gobierno yemení, bombardeó un puerto en el sur de Yemen, anunció que lo hizo para eliminar un cargamento de armas para los separatistas procedente de Emiratos Árabes Unidos. El ejército de los Estados Unidos informó que atacó una embarcación en aguas internacionales del Océano Pacífico donde murieron 2 presuntos narcotraficantes. Así lo dio a conocer el Comando Sur de Estados Unidos en redes sociales. Según la unidad, atacó un bote de carga operado por organizaciones terroristas designadas e información de inteligencia reportó que el barco circulaba en rutas de narcotráfico. El presidente Donald Trump afirmó el lunes que su país también destruyó una instalación en la costa venezolana la semana pasada. Funcionarios estadounidenses creen que era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua. Este sería el primer ataque dentro de territorio venezolano en el marco de la campaña contra el narcotráfico emprendida por Donald Trump. El gobierno venezolano no ha comentado los recientes ataques. Y naturalmente queremos ir por más. Lo hacemos con mi colega, la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, saludos. Y bueno, ¿qué se comenta ya en Venezuela sobre estos hechos? Y especialmente respecto al ataque de la CIA contra el puerto de Venezuela. ¿Ha dicho algo acaso el liderazgo venezolano? Gracias, Jenny. Un saludo especial a ti y a tu audiencia. Sí, en efecto, hay preocupación en Venezuela por esta información que surge desde la Casa Blanca. Donald Trump anunció que hubo ataques a tierra venezolana, a un puerto. No especificó el dónde, pero se relaciona con un hecho sucedido en el estado Zulia, al occidente, limítrofe con plataformas marítimas. Hubo una explosión en una empresa que procesa químicos de nombre Primasol. Esta empresa negó que haya sido atacada por algún misil extranjero y señala que explotó esta edificación por un tema eléctrico no resuelto. También hace unos minutos trascendió que también en el estado Zulia, en el municipio de San Francisco, hubo una explosión en una empresa camaronera. Esto está confirmado por periodistas del estado Zulia en redes sociales. Y en relación con el silencio oficial, Jenny, hay preocupación en el sector oficialista, sobre todo las bases sociales del chavismo, que preguntan en redes sociales por qué el gobierno bolivariano no ha fijado posición ante este ataque. Y además, Trump anunció que también tuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro. Tampoco se ha sabido nada al respecto. En todo caso, se espera en las próximas horas alguna noticia, algún pronunciamiento del gobierno bolivariano en relación con este tema, que como vemos este conflicto está escalando, Jenny. Muchas gracias por estas noticias, Elizabeth Hostos, y si no nos vemos antes, un feliz año. Un feliz año para ti, para la audiencia, un gran abrazo. Gracias. Y en este contexto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso hoy sanciones a 10 personas y entidades de Venezuela y de Irán, ello por la comercialización de drones militares de combate y materiales relacionados con misiles balísticos, dijeron. En Teherán estaban pendientes de algo más. Este día, estudiantes iraníes se reunieron este martes a las protestas contra el gobierno de Irán, iniciadas hace 3 días por los comerciantes que mantienen un cierre parcial de los negocios como protesta por la crisis económica y el colapso de su moneda. Hubo protestas estudiantiles en varias universidades de Teherán. El detonante es la volatilidad de la moneda nacional, el rial, en constante caída frente a divisas extranjeras como el dólar en medio de una crisis inflacionaria. La economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones occidentales, sufre además por el restablecimiento de sanciones por parte de Naciones Unidas, ello por el programa nuclear. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió a sus funcionarios que escuchen las demandas legítimas, dijo, de los manifestantes.
Y nos acompaña desde Barcelona Rima Sher Mohammadim, quien es analista iraní, para hablar de esta situación. Rima, muy bienvenida. Y todo indica que la grave desvalorización del rial, la moneda iraní, ha sido la gota que rebalsó el vaso de la grave crisis de descontento con el régimen de los ayatolás. ¿Cuán profunda es, en tu opinión, esta crisis? Pues la verdad es que es bastante profunda y estructural, yo diría, porque aparte de la devaluación del rial que ha sido detonante visible, digamos, de estas protestas, el problema va mucho más allá de la moneda. Es una combinación de deterioro, yo diría, económico, agotamiento social y una pérdida de expectativas de futuro para muchos jóvenes universitarios en el país. Pero lo significativo esta vez es que se suma el bazar, que es digamos, el conjunto de comerciantes que llevan el peso pesado de la economía del país, uno de los pilares o una institución social que ha mantenido el régimen de la República Islámica y de hecho había sido esencial en que ganara la revolución islámica. Esa vez es ese grupo de personas que salen a la calle porque se dan cuenta que consiguen vender la mercancía, pero a la hora de reponer la mercancía pierden poder adquisitivo. Y obviamente ha habido un cambio generacional. Ahora la generación que toma el poder del bazar, digamos, es una generación que no tiene esta lealtad ideológica al sistema, con lo cual es más fácil para ellos salir a la calle porque para ellos lo más importante es poder sobrevivir económicamente. Rima, y con todo lo que nos estás contando, entonces, ¿estamos frente a un nuevo movimiento de protestas, quizás tan poderoso como el que vimos en el año 2022? Y si es así, ¿con qué posibles consecuencias internas? Yo creo que es aún pronto para que realmente podamos afirmar que va a ser algo parecido al año 22, pero es evidente que el malestar es mucho más amplio y yo diría que es transversal ahora. En aquellas protestas había sido muy complicado hacer salir a la calle a los comerciantes, por mucho que los jóvenes que habían salido a la calle pedían el apoyo de ese grupo, que es el sector comercial, por así decirlo, para decir, bueno, vamos a paralizar la economía del país, no habían tenido éxito. Así que esa vez, teniendo en cuenta que las protestas empezaron el domingo, es interesante ver, como bien apuntabais al principio, que se han sumado los universitarios, los jóvenes que se dan cuenta que bajo esa estructura y esa manera de política que tiene el régimen, no tienen ningún futuro. Y evidentemente estamos a finales de año, están saliendo los informes del año 2025 en cuanto a los derechos humanos en el país y las cifras, como te puedes imaginar, son cifras alarmantes, con lo cual se suman muchos sectores y esta vez, aunque el actor principal es un actor nuevo, que son los comerciantes, los distintos grupos también se suman. Así que habrá que ver los próximos días qué es lo que va a pasar, pero las imágenes que han llegado hoy han sido bastante impactantes en cuanto a los grupos que se habían unido a estas protestas y las detenciones masivas por todo el país. Rima Sher Mohammadim, como siempre, un gran gusto escucharte. Un abrazo en Barcelona y feliz año anticipado. Muchas gracias. Feliz año para vosotros también. Y hablamos ahora de la que parece ser una nueva etapa o fase de la guerra civil de Yemen, una guerra que comenzó en 2015, y que tiene enfrentados por un lado a Arabia Saudita, aliado del actual gobierno de Yemen, y por otro a los movimientos separatistas apoyados, por ejemplo, por actores como Emiratos Árabes Unidos. Bueno, hoy Arabia Saudita bombardeó un puerto en Yemen para eliminar, según dijeron, un cargamento de armas para los separatistas enviadas desde los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno yemenita, con respaldo internacional, también acusa a Emiratos de respaldar la rebelión en su territorio. Las nubes de humo se alzan tras el ataque liderado por Arabia Saudita en el puerto de Mukalla, en Yemen. Los saudíes afirman que bombardearon un cargamento de armas enviado desde los Emiratos Árabes Unidos a un grupo separatista. Estas imágenes difundidas por Arabia Saudita muestran las supuestas armas y vehículos de combate llegando al puerto. Mientras tanto, el gobierno emiratí niega la existencia de armas en el cargamento y defiende que los vehículos eran para sus propias fuerzas que operan en Yemen. El líder yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de abandonar su anterior alianza regional.
Apoyamos los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos como miembro de la coalición que lidera Arabia Saudita en apoyo a la legitimidad. Lamentablemente, ahora su papel se dirige contra nuestro gran pueblo, ya que brinda un apoyo explícito a la rebelión y alimenta la discordia interna, amenazando nuestra seguridad y estabilidad. Arabia Saudita y los Emiratos fueron aliados en la guerra civil de Yemen cuando los rebeldes hutíes derrocaron al gobierno yemení en 2014. Desde entonces, los sauditas han liderado una coalición para detener su avance. Pero ahora ha surgido otro grupo separatista, el Consejo de Transición del Sur, o STC. Este nuevo grupo ha causado una ruptura entre Arabia Saudita y los Emiratos. La facción ha logrado avances territoriales para revivir el antiguo Estado independiente del Yemen del Sur. Los sauditas quieren detener su avance y acusan a los Emiratos de apoyarlos. Los emiratíes niegan la acusación, pero anunciaron el retiro de todas sus fuerzas en Yemen, tras la exigencia de Arabia Saudita. Es una leve tregua mientras separatistas amenazan con abrir un nuevo frente en la guerra civil de Yemen. Más noticias internacionales a continuación. Israel anunció que las ONGs que trabajan en Gaza y no cumplan con la exigencia de entregar la lista de sus empleados palestinos antes del miércoles no podrán operar allí en próximo año. Las autoridades israelíes acusan directamente a varias organizaciones, entre ellas a Médicos Sin Fronteras, de haber empleado a personas con vínculos con organizaciones terroristas. En Bolivia se produjeron protestas en La Paz contra el fin del subsidio al combustible decretado por el nuevo gobierno. Las manifestaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana terminaron en enfrentamientos con la policía. Las movilizaciones surgen por una medida que eleva hasta un 162% el precio del diésel. Líderes sindicales anunciaron que la protesta continuará. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido este martes a una tercera operación en los últimos 4 días por una crisis de reflujo e hipo crónico. El expresidente, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, ha pasado por múltiples cirugías tras recibir un apuñalamiento en el abdomen en el año 2018. Han pasado más de 10 años desde que el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció camino a Pekín, llevándose consigo a más de 240 vidas y desatando uno de los misterios más desconcertantes en la aviación moderna. Después de años de búsquedas infructuosas, este martes la empresa estadounidense de robótica Ocean Infinity reanuda los esfuerzos para encontrar restos en el fondo del Océano Índico. Más de una década luego de su desaparición, continúa vigente la pregunta de qué sucedió con el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Un avión Boeing como estos de las imágenes desapareció del radar el 8 de marzo de 2014. El vuelo, en el que viajaban 239 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, se dirigía a Pekín y desapareció sin dejar rastro justo antes de entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Análisis de su recorrido indican que regresó intencionalmente a Malasia. El avión pudo haber volado entre 7 y 8 horas antes de quedarse sin combustible sobre el Océano Índico. Hasta ahora, la búsqueda más cara en la historia de la aviación ha costado más de $150 millones, pero todavía no se sabe nada de los desaparecidos. El informe final publicado en 2018 no concluye cuál fue la causa del accidente, pero sí que el avión cambió su rumbo por una maniobra del piloto. A lo largo de los años han aparecido varias piezas del aparato, como restos del fuselaje en la isla francesa de La Reunión. Ahora la empresa de robótica Ocean Infinity ha reanudado la búsqueda con la esperanza de proporcionarles finalmente a las familias las respuestas que tanto anhelan. Y finalizamos con la alerta roja en Santiago de Chile por una ola de calor extremo que afectará también a otras 5 regiones de la zona central del país. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que las temperaturas podrían llegar hasta los 37 grados Celsius. La super ola de calor se va a extender hasta el próximo 1 de enero. Este tipo de eventos aumentan el riesgo de golpes de calor, deshidratación y también suelen provocar incendios forestales, algo que preocupa a la Corporación Nacional Forestal Chilena, que ya aseguró que lo que va de esta temporada se han registrado alrededor de 400 incendios en Chile. Es solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, desde Berlín. Hasta pronto.